ciberguerra. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? La alta tecnología pasó de rebuscar nuestra basura a pincharnos el teléfono. Después se amplió al conocimiento de información total y a la minería de datos. Antes de llegar a la era de alta tecnología con el sistema Promise. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, comentaremos numerosos artículos de la prensa que hacen alusión a las terribles consecuencias de la guerra cibernética y la amenaza existencial que representa para los Estados Unidos. Si bien estos indicios de destrucción pueden parecer alarmantes a primera vista, un examen más detenido revela algo más. En última instancia, la hipérbole dorada de la ciberguerra que se vendía al público es peligrosa porque nos distrae de concentrarnos en las amenazas reales y soluciones constructivas. Como siempre, presten muchísima atención al hombre detrás de la cortina. Hoy hablaremos con el profesor William Blunder, uno de los mayores expertos en análisis antiforense en el mundo. Profesor Blunder, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Hello, Daniel. Hola Daniel, gracias por invitarme. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre cibercrimen. Pero es como a partir de Internet o a partir del mundo digital conseguir votos, conseguir estafas, todo ese tipo de cosas. Pues supongo que es una guerra a través de Internet, ¿no? Supongo que será, pues, a través de códigos y todas esas cosas, no sé. Ciberguerra, supongo que estará algo relacionado con algún juego relativo a 3D con los ordenadores o algo así. ¿Estados Unidos está involucrado en una guerra cibernética? ¿Creemos que la sociedad se enfrenta a una amenaza existencial? Y por último, ¿es tiempo de un fin inminente? William? La definición de guerra del propio Pentágono consiste en una forma de violencia socialmente aprobada, ejercida entre dos estados-nación con el propósito de alcanzar algún objetivo político. Por ejemplo, la invasión de Normandía o el bombardeo de Dresden. Y aunque actividades criminales y de espionaje e incluso sabotaje se llevan a cabo por Internet, los estallidos de guerra por este medio son prácticamente algo inaudito. Funcionarios como Mike McConnell se dedican a inventar amenazas que calcen con su visión particular de la realidad, es decir, enmarcando todas las cosas bajo un prisma bélico. Los departamentos de mercadeo de las empresas de defensa tratan siempre de vender soluciones militares. Problemas como el crimen y el espionaje se encuentran en toda sociedad y distan de ser problemas existenciales. Se habla mucho de colapsos financieros, de ataques a nuestras instituciones financieras y grandes instituciones bancarias como la Reserva Federal, que invierten enormes sumas en planes de contingencia para desastres. Se sabe que tienen gente dedicada a estas tareas. Tienen sistemas informáticos de respaldo o modelos de operaciones de partición para así poder transferir tareas en caso de fallas. A lo que hay que agregar que tienen sistemas de respaldo remotos en bóvedas fortificadas. Todo esto implica que para destruir datos y perjudicar la viabilidad a largo plazo de los procesos logísticos, sobre todo de una institución como la Reserva Federal, se necesitaría como mínimo un ataque nuclear.
En lo que respecta a la red eléctrica, ejecutivos del sector admiten que jamás han sido testigos de un ciberataque destructivo y lo que más les preocupa son los ataques físicos, es decir, que alguien físicamente corte las líneas de distribución, lo que justifica plenamente con precedentes de ataques similares. Hasta ahora, no hemos sido testigos de una guerra cibernética y los problemas cotidianos que la sociedad enfrenta, aunque puedan ameritar atención, distan de calzar con esas predicciones apocalípticas. Muy llamativo el comentario de Wall Street Journal en abril del año 2009 sobre cibercrimen y ciberespías. Ciberespías han penetrado en la red eléctrica de los Estados Unidos y han dejado programas que podrían ser utilizados para interrumpir el sistema de acuerdo con funcionarios de la seguridad nacional. Hablando de predicciones apocalípticas, ¿qué probabilidades existe de que estalle una guerra cibernética? ¿Hay cifras concretas o es simplemente la percepción de una amenaza fantasma? William? Desde el punto de vista de un simple análisis estadístico cuantitativo, la ausencia de datos hace que cualquier predicción se complique e incluso se haga imposible. Sin embargo, los funcionarios públicos se refieren al tema como algo inminente, predecible y con un grado de certeza absoluta. Y es más, hablan de lo recurrente que será, de lo terrible y destructivo que será, y se refieren a la guerra cibernética en estos términos porque con sus argumentos no pretenden apelar a la razón, sino producir una respuesta emocional. Es una herramienta de relaciones públicas llamada exageración de la amenaza y se utiliza para llenar de ansiedad a los estadounidenses. La idea es que los ciudadanos tengan una mentalidad de crisis. La gente con esa mentalidad de crisis está dispuesta a pagar cualquier precio por la seguridad y son particularmente susceptibles a optar por soluciones militares. Es prácticamente la misma dinámica que vimos antes de la invasión a Irak, cuando George Bush hablaba de pistolas humeantes y nubes en forma de hongo. Se trata de venderle a la población unos argumentos basados en la errónea suposición de que tienen que sacrificar su libertad para obtener seguridad. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la República estadounidense, dijo que quienes nos dan la libertad básica a cambio de seguridad temporal no merecen ni seguridad ni libertad. Y es igual de cierto ahora que lo era entonces. La sociedad no tiene que ceder su privacidad para ganar seguridad. Al final, no es el terrorismo lo que daña la libertad, sino nuestra respuesta al terrorismo. Nosotros mismos decidimos ceder nuestros derechos para dar una respuesta adecuada para protegernos. Nosotros tenemos que negarnos a ser intimidados. Cambiamos la perspectiva. ¿Está Estados Unidos simplemente almacenando programas malignos o participa activamente en operaciones ofensivas? William? Estados Unidos está totalmente implicado en operaciones ofensivas de espionaje. Es algo que proviene claramente de las revelaciones de Edward Snowden. Y eso tiene sentido tomando en consideración la cantidad de dinero que los legisladores norteamericanos asignan cada año a los servicios de inteligencia, aproximadamente unos $70.000 millones, más de lo que la mayoría de los países gasta en el ejército en total. Según la revista estadounidense sobre política internacional, Foreign Policy, durante 12 años, el servicio de Tailored Access Operations, TAO, que es un grupo interno de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, se infiltró en cerca de 80.000 dispositivos de red, que son enrutadores, servicios de puerta de enlace, conmutadores multicapa y todo eso en redes en el extranjero. La cifra de redes extranjeras afectadas ronda las 50.000, o sea, son 80.000 dispositivos y 50.000 redes.
Solo en el 2010, el departamento de Tao llevó a cabo 279 operaciones independientes. Lo mismo en el 2011. Los documentos secretos interpelados por The Washington Post indican que los servicios de inteligencia de Estados Unidos condujeron 231 operaciones independientes de ciberespionaje de carácter ofensivo. Y las acciones subversivas están por todas partes. La Agencia de Seguridad Nacional colabora con las empresas de alta tecnología para insertar resquicios en los productos comerciales, tanto en los sistemas de hardware como en los de software, con el objetivo de debilitar los protocolos de seguridad que usan esos productos. En realidad, la Agencia de Seguridad Nacional podría ir tan lejos como para interceptar el hardware que fue adquirido en Internet e introducir programas malignos para realizar su control total. Mike McConnell de NPR Intelligence decía lo siguiente sobre cibernética y crimen bancario en Internet. 2 bancos en Nueva York mueven $7.000 millones al día. Si alguien con una visión diferente del mundo tuviera éxito en atacar esa información y destruir los datos, podría tener un impacto devastador no solo en el país, sino en el mundo. Y para el control total, la puerta trasera permite acceder a la información almacenada en la base de datos a cualquiera que conozca el código de acceso correcto y permite a los gobiernos un acceso ilimitado a los registros bancarios y también de inteligencia. Eso garantiza la supervivencia del dólar estadounidense en el extranjero y también en el propio país. Después de vender el software a un gobierno extranjero, la administración de Estados Unidos podría acceder a esta información sin que el otro gobierno lo supiera. La clave es el dinero. El objetivo es introducirse en todos los sistemas bancarios del mundo. La élite podría usar entonces el software tanto para predecir el movimiento de los mercados financieros internacionales como para influir en ellos. Ahora, para capturar cada mercado, habría que controlar o influir en el servicio de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la banca y la inteligencia artificial. Si se acorrala a la banca, al servicio de inteligencia y al ejército a través del acceso ilimitado, basta con la sola amenaza del uso de la fuerza. Un arma solo es buena si alguien sabe de lo que es capaz. Antes de usarla, la bomba atómica era irrelevante. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente por el país que más peligro supone en la guerra cibernética. Estados Unidos y Japón. Pues supongo que a lo mejor Estados Unidos, algún país europeo como Alemania, Francia. Internet se controla desde la base militar de los Estados Unidos, o sea que... Dado la reacción estándar de los funcionarios estadounidenses de que los ciberataques proceden de redes extranjeras, William, ¿crees que todo se mide aquí con el doble rasero? Exactamente. Si atacan al The New York Times o a una compañía como Google, se producirá una repulsa general que durará varias semanas. Los funcionarios manifestarán suma indignación y harán predicciones ominosas. Entonces, algunas de esas compañías de seguridad se incorporarán al proceso y participarán en el asunto, aprovechando para hablar de las amenazas que llegan de China o de quien sea, y de esa forma promocionar sus servicios, ignorando que el gobierno de Estados Unidos también ha jugado su papel en el espionaje a las 2 empresas mencionadas. Está claro que la Agencia Nacional de Seguridad está muy involucrada en todas las cosas de las que solemos acusar a otros países. Eso es hipocresía total, absoluta. Si los generales van a otros países a enseñar lo que es bueno y malo, quizás
primero les convendría aprender a ellos mismos a practicar lo que están predicando. Efectivamente, lo que ha causado el liderato de Estados Unidos resulta ser más destructivo que cualquiera de las cosas de las que Estados Unidos acusa a otros países. La actitud evidentemente ofensiva de la Agencia de Seguridad Nacional está socavando la seguridad y privacidad de prácticamente todos aquellos que se encuentran fuera de un grupo muy pequeño de espías. Eso es seguridad para el 1%. Y en general, los oficiales de los servicios de inteligencia lo han reconocido en su propia documentación interna. La respuesta es la intercepción masiva. Existe una serie de programas compartimentalizados de vigilancia que se basan en las secciones 2 y 5 de la Ley Patriota, en la sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, también conocida como FISA, en la Orden Presidencial número 12333. Los funcionarios creen que las amenazas existentes son tan graves que pueden actuar sin orden judicial, lo que les permite capturar y analizar cualquier información sin importar lo expuesto en la cuarta enmienda a la Constitución estadounidense. En su percepción, recopilar y almacenar los datos no es lo mismo que leerlos. De modo que mientras están recogiendo información, creando este enorme almacén de datos, pero sin leerlos, no están violando los derechos de nadie. Los generales sostienen que a pesar de la escala de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, no hay motivos para preocuparse, porque las personas que dirigen los servicios de inteligencia de Estados Unidos son fiables y de buenas intenciones. En otras palabras, no tenemos que preocuparnos por los asuntos constitucionales, porque los individuos que dirigen todo este panóptico global son fiables y solo miran por nuestro bienestar. Por eso, tenemos que renunciar a nuestros derechos y además creerles. Creo que esta mentalidad hace caso omiso de la historia nuestra. Bruce Schneier de NPR Intelligence dice lo siguiente sobre la amenaza de ciberguerra. La amenaza de la ciberguerra está grosamente exagerada y creo que se está haciendo por una razón. Se trata de una toma de poder por parte del gobierno. Lo que Mike McConnell no mencionó es que exagerar la amenaza de la ciberguerra es muy rentable. Una y otra vez se nos ha dicho que el aparato de vigilancia mundial de la NSA se dedica a la lucha contra el terrorismo. ¿Qué significan las revelaciones de Edward Snowden en cuanto a estas afirmaciones? En el Senado, comunidad científica y en centros de estudios cobran mayor fuerza los debates sobre la eficacia de la intercepción masiva. Estas nuevas opiniones las extendió el propio Obama en el nuevo Consejo de Revisión de la Agencia de Seguridad Nacional. En verano de 2013, Alexander afirmó que gracias a la red de vigilancia se habían descubierto 54 conspiraciones terroristas en 20 países. Tras leer la lista de las 54 conspiraciones, el senador Patrick Leahy comentó que eso era completamente erróneo y que la sociedad norteamericana había cedido ante la imagen acertada de la eficacia de la vigilancia. Además, el director adjunto de la Agencia de Seguridad Nacional, John Ingles, admitió ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que como máximo había un plan terrorista que a lo mejor se eliminó debido a la vigilancia telefónica. Con lo cual, surgen las siguientes preguntas.
Quizás el mecanismo global de la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional no cumpla con sus objetivos. Se trata de una copia costosa e ineficaz de la línea Maginot que servía para defender Francia de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Es la Agencia de Seguridad Nacional tan solo un caso de desviación de su misión principal para llevar a cabo la política del gobierno? Creo que Edward Snowden contestó a estas preguntas en su carta abierta a Brasil, en la cual señaló claramente que todo estaba relacionado con la cuestión económica, el control de la sociedad y manipulaciones diplomáticas, es decir, con el poder. Y para el control de la sociedad, el gobierno de Estados Unidos está hablando de cambiar el Internet para hacer todo lo que uno hace en la red trazable y geolocalizable para que la Agencia de Seguridad Nacional pueda identificar a los usuarios y sus equipos. ¿Pero por qué? Preguntarían ustedes. Represalias. Por si al gobierno de Estados Unidos no le gusta lo que está escrito en un correo electrónico, no le gustan los términos de búsqueda que se utilizaran o no le gustan las películas que fueran descargadas. David Petraeus, exdirector de la CIA, elogió este avance, tildándolo de transformar porque abriría una cantidad enorme de nuevas oportunidades para el seguimiento clandestino o, lo que es lo mismo, facilitaría a las agencias de inteligencia y a los gobiernos espiar a la gente. En el año 2006 se reveló que AT&T había proporcionado a la Agencia de Seguridad Nacional un acceso total al tráfico en Internet de sus clientes. El equipo de minería de datos instalado en la puerta trasera de la NSA, un Neros STA 6400, fue desarrollado por Naros, una filial propiedad de Boeing, cuyos socios contaron con la financiación de InQtel. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente si de verdad los gobiernos saben todo de nosotros gracias a cibernética. Pues hombre, desde tus cuentas, de hecho yo he estudiado marketing digital y todo el tema de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, a partir de ahí, sobre todo, yo vengo de una entrevista de trabajo. Si se ponen a investigar mi Facebook, mi Twitter y demás, pueden ver mi vida. Y ya no las empresas, sino el gobierno. Puede ver qué se está haciendo, que la gente qué piensa, las revueltas, con lo cual pueden hostigar mucho más al pueblo. Pues puede ser que recompilen información y lo saquen a través de medios como Facebook y Twitter. O sea, además, nosotros tendemos a confiar mucho en estos medios sociales y supongo que o sea, son capaces de sacar mucha información. Yo creo que cualquier mensaje que está enviado por el ordenador está controlado y no hace falta acudir a la electrónica o a la informática, es decir, estamos controlados totalmente por los gobiernos. Estamos controlados totalmente por los gobiernos, con todo que hemos visto. ¿Qué nos dice sobre el estado de Gran Hermano que nos rodea? Creo que todos ellos demuestran que las instituciones políticas estadounidenses son disfuncionales hasta tal punto que toda la clase política dominada por las grandes corporaciones tiene que ser destituida de sus cargos. En esta situación, el presidente es ignorado. No puede hacer nada contra la intercepción masiva. Sus gestos no tienen más que un valor simbólico y decorativo. No afecta a la raíz del problema. Y la gente, en este caso, tiene que aceptar el reto. Ser conscientes de que tiene que haber acción. Tiene que haber quien lo realice. La clase política tiene que responder por los hechos. Responder por los hechos. ¿Quién lo hace?
El año pasado, Amazon anunció que había firmado un acuerdo de $600 millones con la CIA americana para prestarles los servicios en la nube. Se llegara al punto en que se ha vuelto casi imposible distinguir entre el gobierno y el sector privado en relación con el espionaje. De hecho, el sector privado nos espía de manera muchísimo más prolífica que el mismísimo gobierno y con muchísimo menos supervisión. El desarrollo y el mantenimiento de la maquinaria mundial de vigilancia de la NSA inundan sectores de la economía con miles de millones de dólares. Está bien documentado que estos intereses de alta tecnología y de defensa compran influencia política. En el año 2012, Google gastó más dinero en comprar influencia que Lockheed Martin. Obama y sus asesores han concluido abiertamente que no ven una alternativa viable a la interceptación masiva. En su reciente discurso de reforma de la NSA, el presidente de los Estados Unidos ni siquiera se molestó en mencionar el programa de subversión generalizada de la NSA, donde se instalan las puertas traseras invisibles a todo. Hoy hemos hablado con William Blunder, uno de los mayores expertos del mundo cibernético. William, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Un placer estar aquí. A la gente le debe importar por qué se está llevando a cabo la supresión de libertades civiles. Prácticamente el gobierno nos está controlando a todos. Son capaces de allanar cualquier casa sin orden judicial, sofocar la disidencia, encarcelar y ejecutar a cualquiera sin que se lleve a cabo el procedimiento judicial. Creo que a pesar de la Carta de Derechos, Estados Unidos está mostrando síntomas de la enfermedad muy grave. Cuando el gobierno empieza a ejercer el control, alejándose lentamente, poco a poco y paso a paso de las libertades civiles. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de los espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.